Muy bien, mis hermanos, sean todos bienvenidos a este estudio de hoy, el hito número 16, sobre los 28 doctrinas originales adventistas. Y el estudio se titula Teniendo el testimonio de Jesús, que sea pues de edificación para todos ustedes. Muy bien, el estudio, como hemos dicho, se titula Teniendo el testimonio de Jesús. Y el desarrollo de la doctrina, como fue escrito por los pioneros, el resumen de fe sobre este punto es el siguiente: que el Espíritu de Dios fue prometido para manifestarse a sí mismo en la iglesia a través de ciertos dones, enumerados especialmente en 1 Corintios 12 y Efesios 4. Y que estos dones no están diseñados para reemplazar o tomar el lugar de la Biblia. No, señor. Sino, dice aquí, que esta Biblia es suficiente para hacernos sabios a la salvación. Ni tampoco la Biblia puede tomar el lugar del Espíritu Santo, que al especificar los diversos canales de sus operaciones, el Espíritu simplemente ha hecho provisión para su propia existencia y presencia con el pueblo de Dios, hasta el fin de los tiempos, para conducir a un entendimiento de esa palabra que inspiró, para convencer de pecado y para obrar una transformación en el corazón y en la vida. Y que aquellos que niegan al Espíritu su lugar y operación, claramente niegan esa parte de la Biblia que le asigna a él esta obra y posición. Entonces, como podemos ver en el resumen, es un poco amplio, pero muy diciente de lo que quieren dejar ver la posición que tienen todos los adventistas de su tiempo sobre el tema de los dones espirituales. Obviamente están hablando o están colocando las bases para el don de profecía. Entonces, bueno, vamos a desarrollar cada una de estas verdades, ¿no? La primera verdad es que el Espíritu de Dios se prometió manifestarse a sí mismo en la iglesia a través de ciertos dones. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver aquí, ¿no? La lluvia del Espíritu Santo son los dones espirituales. En Hechos 1:8 Jesús advirtió a sus discípulos: recibiréis la virtud, el poder del Espíritu Santo, que vendrá a vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí está diciendo Jesús que el poder del Espíritu Santo es lo que nos convierte en testigos. O sea, el testimonio de Jesús es lo que nos hace a nosotros testigos. Esto se cumplió en Hechos 2:1, encontramos la expresión o el cumplimiento, como se cumplieron los días de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, aquí podemos notar que al momento que fueron llenos del Espíritu Santo, esa evidencia, esa manifestación de que estaban llenos del Espíritu Santo, es que empezaron a hablar en otras lenguas. Es que ejercieron el don de lenguas. Dice aquí, como el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue en Pentecostés. O sea que automáticamente reciben el Espíritu, son llenos del Espíritu y comienzan a hablar en otras lenguas, comienzan a ejercer el don del Espíritu. Otra ocasión, Hechos 4:31. Dice, como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. O sea que no solamente se manifestaba en hablar en el don de lenguas, en el hablar otras lenguas, el estar lleno del Espíritu Santo, sino que también en la predicación. Predicar con confianza es una manifestación de que se estaba lleno del Espíritu Santo, de que tenían el don de la predicación. Otra ocasión, Hechos 10:45, cuando Pablo se predica a Cornelio. Se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, fíjense que aquí otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. En este caso fueron los gentiles, los que estaban con Cornelio. Y también se manifestó en ellos el don. ¿Y cuál fue el don? Hablar en lengua. O sea, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, el don de lenguas. Otra ocasión, Hechos 19:6, cuando los discípulos de Éfeso, los que fueron rebautizados, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces noten que aquí, además del hablar en lenguas, se manifiesta otro don, el don de profecía. ¿Cuándo? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea que, en resumidas cuentas, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, se manifiesta en que tiene el don, algún don de lengua, don de profecía, don de predicar, etcétera. Algunos de los dones. Y eso es lo que dice 1 Corintios 12:4. Hay repartimiento de dones, pero el mismo Espíritu es. O sea que cuando se es lleno del Espíritu Santo, se tiene diversidad de dones en la iglesia. Cada quien tiene al menos un don. Noten algo interesante para que no haya confusión, ¿no? No es lo mismo recibir las impresiones del Espíritu, ser llamado por el Espíritu, no es lo mismo que nacer del Espíritu. Y no es lo mismo nacer del Espíritu o ser lleno o recibir la impresión del Espíritu, no es lo mismo que estar lleno del Espíritu. Entonces, el primer caso, cuando el Espíritu llama, ser llamado por el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es un llamado, esa es una invitación que hace Dios por medio de ese Espíritu al arrepentimiento. Eso no es lo mismo, eso sucede cuando la gente está, bueno, en estado de rebelión con Dios o de ignorancia. No tiene una relación con Dios. Segundo, cuando dice que nacemos del Espíritu se refiere justamente al nacer de nuevo, a esa transformación del corazón, de la mente, del alma. Y eso la obra ¿quién? El Espíritu. Ahí somos niños en Cristo. Pero otra cosa es estar lleno del Espíritu. Eso representa ya un momento de madurez del cristiano cuando el Espíritu toma por completo su mente, su corazón y santifica su voluntad. Entonces, en este caso que hemos mencionado, son 3 estados diferentes, aunque tienen que ver con el Espíritu. En este caso, el tema de los dones tiene que ver con el estar lleno del Espíritu Santo. No tiene que ver con escuchar la voz del Espíritu Santo o nacer del Espíritu Santo. Entonces, volviendo al punto, 1 Corintios 12:4, hay repartimiento de dones, pero el Espíritu mismo es. El mismo Espíritu es. O sea, no es que yo tengo el don de profecía, entonces tú tienes el espíritu de profecía. Tú tienes el don de lengua, entonces tú tienes el espíritu de lenguas. Tú tienes el don de hacer milagros, tú tienes el espíritu de hacer milagros. No, los dones son diferentes, pero el espíritu es el mismo, el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada manifestación del espíritu para provecho. Porque la verdad a este es dada palabra por el Espíritu, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas las obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, que hay diversos dones, diferentes dones, para diferente provecho, para diferentes ministerios, pero
¿Quién obra en esto, sobre estos diversos dones? El mismo Espíritu Santo. Entonces, por eso es que estamos diciendo, o dice la palabra, o se evidencia en la palabra, que recibir el Espíritu, en la lluvia del Espíritu, estar lleno del Espíritu, es recibir pues algún don. Efesios 4:8 es otra ocasión donde también se habla de los dones. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:11. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces aquí vemos a lo menos otros cargos que son también dones del Espíritu y que no estaban relegados únicamente al primer siglo, a la iglesia primitiva. Porque si seguimos leyendo en Efesios dice que todos estos dones son dados para la edificación de la iglesia, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de un varón perfecto, del Hijo de Dios. Entonces está diciendo que los dones son dados y serán dados hasta que la iglesia llegue a la perfección, o sea, hasta el fin de los tiempos. O sea que los dones de espíritu no estaban limitados solamente a una época, sino que era para toda la época de la iglesia cristiana. Ahora, sabiendo de esto, otro de los puntos que se mencionan en el hito 16 es que los dones, o sea, estos dones del Espíritu no pueden tomar el lugar de la Biblia. Es decir, la Biblia tiene una función y un lugar, y los dones tienen una función y su lugar. Cada quien tiene su lugar. No puede ocupar uno el lugar del otro, ni viceversa. Entonces aquí tenemos una cita del Confite de los Siglos. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Entonces, este es el lugar de la Biblia. La autoridad absoluta, la última autoridad, es la Escritura. Entonces, con relación a los dones del Espíritu, con relación al don de profecía, con relación al testimonio de Jesús, que es el don de profecía, ¿quién tiene más autoridad que quién? No tienen autoridad igual. No tienen autoridad igual. Porque la Biblia es la única regla de fe y práctica. Es la autoridad absoluta. ¿Sabes lo que significa ser autoridad absoluta? O sea, ella está por sobre todo cualquier otro pensamiento o escrito. La Biblia. No es que es coautor o que tiene coautoridad con otro libro, que está a su mismo nivel. En este caso, los dones del Espíritu, el don de profecía, no tiene coautoridad con la Escritura. No, las Escrituras tienen autoridad absoluta. Es la única regla de fe y práctica y es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. Entonces, ahí tenemos ese punto bien claro. Ese punto debe estar bien claro. El lugar de las Escrituras, el lugar de los dones del Espíritu. Otra cita, esta que hemos leído es en la Biblia, en la cita bíblica, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y el resto de la cita pertenece al Conflicto de los Siglos, página 11. Otra cita dice, el Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia. O sea, no es que yo digo, bueno, usted lee algo que está escrito y luego alguien viene a preguntar, pero ya el espíritu de profecía lo confirmó. No, no es esa la forma correcta de estudiar las escrituras, porque no debe ser confirmado por otro libro. La Biblia tiene autoridad inherente. No necesita que otro libro confirme lo que está diciendo.
Eso en cuanto a lo que está escrito. Ahora, obviamente, si estamos hablando de una interpretación de lo que está escrito, ya no es la escritura. O sea, una cosa es la escritura, una cosa es lo que está escrito, otra cosa es mi interpretación. Entonces, cuando hablamos de nuestra interpretación de las escrituras, bueno, eso sí requiere confirmación. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas. Una cosa es lo que está escrito, escrito está, y otra cosa es mi interpretación. Entonces, lo que requiere confirmación es que mi interpretación, es que la interpretación que tengo esté en armonía con la explicación de ese pasaje que da la escritura. Pero si el pasaje es claro, no requiere interpretación, es una declaración categórica. Esa declaración categórica de las escrituras es autoridad en sí misma, es autoridad absoluta, no requiere confirmación. El Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia. O sea, a veces la gente toma lo que supuestamente dijo el Espíritu a esta persona, o lo dijo un profeta, para invalidar lo que dice la Biblia. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Entonces, una vez más, ¿quién prueba a quién? ¿Quién confirma a quién? No es el Espíritu quien confirma la Biblia, sino que la Biblia confirma a ese Espíritu. El apóstol dice, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:5. Entonces, en la misma Biblia dice que los espíritus deben ser probados. Si alguien pretende tener una revelación del Espíritu, esa revelación debe ser probada por las Escrituras y no viceversa. O sea, aún lo que Elena de Guaya escribió debe ser probado por lo que dice en la Biblia y no al revés. Isaías declara a la ley y al testimonio. ¿Y a qué se refiere a la Biblia? La ley es la Torá y el testimonio se refiere a los profetas. Porque esto fue escrito por un profeta en el Antiguo Testamento. No pudo haber dicho a la ley, al testimonio y a los escritos del Nuevo Testamento. No se pudo haber dicho eso porque no existía en ese momento. Pero ¿qué dice de los libros que existen en ese momento, que era la Torá, los 5 libros de Moisés y el testimonio de los profetas? Entonces, por eso es que dice Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, ahí está. Tenemos que probar los espíritus, los apóstoles, los profetas, los obispos, los predicadores, los curas. Todos deben ser probados por las escrituras. Los padres de la Iglesia Católica del siglo II, III, el papado de Roma, todos tienen que ser probados por las escrituras. Y si no dijeron conforme a eso, entonces no les ha amanecido. Y si los espíritus que son probados no son de Dios, es porque son falsos profetas. Y el que es de Dios, las palabras de Dios habla. Bueno, esta cita también nos dice entonces que la Biblia no puede ser anulada por los dones. O sea que el Espíritu Santo, el profeta, no puede anular la Biblia, no puede colocarse por encima de la Biblia ni a la par con la Biblia. Porque la Biblia es autoridad absoluta. Pero tampoco la Biblia puede tomar el lugar de los dones. Jesús prometió a sus discípulos el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas, dice. Y os recordará. Os recordará. ¿Qué cosa nos va a recordar? Todas las cosas que os he dicho. Cuando viniera el Espíritu, aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces noten este punto, ¿no? Ahora vamos a ver que la Biblia tampoco puede tomar el lugar de los dones. O sea,
El hecho de que la Biblia sea la autoridad absoluta no significa que quien está después de la Biblia en autoridad debe ser anulada. ¿Quién está después de la Biblia? Bueno, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Y cuál es la función del Espíritu? Jesús prometió, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Noten que su ministerio, el ministerio del Espíritu, seguiría hasta el fin, pero no para establecer una doctrina o fundamento de doctrina, no como autoridad absoluta, sino para qué, para enseñar. Ahí está diciendo bien claro Jesús, Él os enseñará. ¿Y qué más? Os recordará todas las cosas que os he dicho. O sea, su ministerio es la explicación de las Escrituras. Os enseñará y os explicará todas las cosas que os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y hará saber las cosas que han de venir, o sea, profetizar. Entonces noten, el ministerio del Espíritu está supeditado a explicar las Escrituras, no a convertirse en otra escritura, sino a explicar las Escrituras. Esa manifestación del Espíritu es la presencia de Cristo. Jesús dijo en Mateo 28:20, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Cristo dice, estaré yo con vosotros, está hablando de su persona. Pero ¿cómo va a estar Él si está en el cielo? Bueno, porque su Espíritu es la presencia de Cristo en el alma. Porque es el Espíritu de Cristo. Otra cita, Joel 2:28. ¿Será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí tenemos otro texto, este es del Antiguo Testamento, donde se nos menciona el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. O sea, no está hablando del llamado del Espíritu o del nacer del Espíritu, sino de que somos llenos del Espíritu. Y dice que cuando el Espíritu de Dios sea derramado, se va a manifestar en dones, profetizar, soñar sueños, ver visiones. Y luego dice que eso vendrá sobre todo, hijos masculinos, hijas femeninas, ancianos, jóvenes, o sea, sin límite de sexo, sin límite de edad. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas, o sea, los esclavos. O sea, tampoco tiene límite de condición social, esclavo, ricos o pobres. Este texto es una profecía que se cumple en el Pentecostés, Hechos 2:15. Pedro responde ante la acusación que han hecho sobre los discípulos. Mira, ellos están borrachos, por eso es que hablan o aparentan hablar en lengua. Entonces Pedro responde, estos no están borrachos, como ustedes piensan, son la hora tercia del día, o sea, son las 9 de la mañana. La primera hora son las 6, la segunda hora son las 7 y la tercera hora del día eran las 8. Las 8 de la mañana. Pero esto fue lo que dicho por el profeta, dice Hechos 2:16. Esto fue lo que dicho o lo que dijo el profeta Joel. Y cita Joel, será en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Entonces, él cita a Joel como cumplimiento de lo que está pasando, y luego dice que ellos también debían arrepentirse para recibir el Espíritu Santo. O sea que, bueno, vemos allí que el Señor lo que prometió en Joel, lo que prometió en Juan, lo está cumpliendo en el Pentecostés. Está manifestando su presencia en la iglesia para guiarlas a toda la verdad, a entender las Escrituras, a recordar las Escrituras, a explicar las Escrituras. Ese es el ministerio del Espíritu, es lo que hemos leído, ¿no?
Muy bien. Un ejemplo de esto, Hechos 11:28. Se levantó uno de ellos llamado Ágabo o Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Fíjense que esto eh, no estaba revelado en la Escritura. O sea, que vendría una hambre a Roma en el tiempo de Claudio. No estaba revelado eso en la Escritura. Pero el Espíritu Santo tomó a Ágabo y le mostró este entendimiento para que se lo advirtiera al pueblo. O sea, que aquí vemos el ministerio del Espíritu advirtiendo a la iglesia de cosas que no están directamente en las Escrituras, pero son cosas que tienen que ver con la iglesia y que tienen que ver con el tiempo presente. Hechos 15, 29, 28, el concilio de Jerusalén, para debatir sobre el tema de los judaizantes, la ley de Moisés. Y a la conclusión, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias. O sea que los discípulos esbozan con esto que la conclusión a la que llegaron en el concilio fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo los asistió, estuvo presente con ellos allí y los guió a entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque si usted lee todo Hechos 15 con detalle, va a darse cuenta que primero se presentan los hechos, en los hechos, la denuncia o la petición de un sector llamado judaizante, bueno, que se les llama los judaizantes, que pedían que a los gentiles que se convertían al evangelio se les circuncidara y se les mandara a guardar la ley de Moisés. Esa era su propuesta. Pero por otro lado estaban los apóstoles que comienzan a dar su testimonio. Pablo da el testimonio, como Dios obró en la conversión de los gentiles y Dios no les exigió que se circuncidaran o que guardaran la ley de Moisés para darles el Espíritu. Luego también Pedro comenta lo mismo que le sucedió con Cornelio. Y bueno, así van debatiendo, mostrando su testimonio, y luego se consiguen o citan un pasaje de las Escrituras profético donde dice que las profecías del Antiguo Testamento anticipaban que los gentiles se unirían a la fe. Entonces, ese entendimiento de la profecía cumpliéndose en la experiencia de ellos, ese entendimiento se los dio el Espíritu Santo. Y por eso que ellos dicen, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo el no imponer ninguna carga, porque en las profecías no se decía que debían ser obligados a esto, porque la salvación está solamente en Jesús y estos ritos estaban ya abolidos después de la muerte de Jesús. Otro texto, 1 Tesalonicenses 5, 19, no apaguéis el espíritu. El 20, no menospreciéis las profecías. El 21, examinando todo, retened lo bueno. ¿Qué está diciendo este texto? Este es uno de los textos más mal usados por los adventistas. Porque la gente lee el 21 fuera de contexto y dice, mira, el apóstol Pablo nos dice que lo examinemos todo y que nos quedemos con lo bueno y que desechemos lo malo. Entonces, primero están añadiendo una expresión que no está en la Biblia, desechemos lo malo. Eso no está aquí. Solamente dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero aquí no está diciendo Pablo, como la gente lo interpreta mal, diciendo, ustedes lean de todo, lo que ustedes quieran leer, léanlo. Léanlo todo. El video que ustedes quieren ver, véanlo. La predicación que ustedes quieren escuchar, escúchenla. Porque al final tenemos que examinarlo todo. Como que si la labor nuestra que nos mandan es investigar todo lo que los demás dicen. No, hermano, está fuera de contexto. El contexto dice, no apaguéis al espíritu. Está hablando del espíritu. Y luego está diciendo, no menospreciéis las profecías. O sea, está hablando ahora específicamente del don de profecía. Porque ya hemos visto que el espíritu tiene muchos dones, o da muchos dones. Pero aquí dice, no apagues el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? Menospreciando las profecías. Ok, entonces yo no puedo apagar el espíritu, no menosprecio las profecías. Pero ¿qué hago? ¿Me creo todo lo que digan todos los que se dicen profetas? Todos los que vengan y se levanten con, yo soy profeta y tengo este mensaje. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, escucharlo. ¿Por qué? Porque aquí dice aquí, no apaguéis el espíritu. No sabes si de verdad es de Dios ese espíritu que lo guía o no. No menosprecies las profecías. Si se está profetizando, no la menosprecies. No reacciones automáticamente de forma negativa. Entonces, ¿qué hago? En ese contexto, cuando te venga una persona que presume ser profeta,
no lo menosprecies, no apagues al espíritu, no lo menosprecies, examínalo todo, examina todo lo que te están diciendo en estas revelaciones proféticas, estas supuestas revelaciones proféticas. Examínalo todo y retened lo bueno y quédate con lo bueno y ve lo que es bueno, evalúa lo que es bueno y solamente quédate con lo que es bueno. O sea, está hablando de una examinación de las profecías de alguien que pretende ser profeta por el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos si lo es o no. Si es un verdadero profeta y yo me cierro en banda porque yo digo, no, yo de ahora en adelante no voy a escuchar ningún profeta, yo me quedo con la Biblia solamente. Entonces estás en contra de este mismo versículo. Porque la Biblia es la que está diciendo que vendrían profetas. ¿Que hay que probarlo? Sí. ¿Que no hay que creérselo automáticamente a lo que diga el profeta? Sí. Pero tampoco la actitud es negar automáticamente todo aquello que alguien diga, no, este es un profeta, entonces yo lo rechazo. Porque digamos, es la reacción más cómoda. Para evitar equivocarme, rechazo todo aquello que no esté en que parezca un profeta, que diga que tiene visiones. Igual ya tengo la Biblia es suficiente. Ya, pero la misma Biblia te dice, no apagas el espíritu. La misma Biblia te dice, no menosprecies las profecías. O sea, no menosprecies a los que traen un mensaje de profecía. A los que dicen que tienen el don de profecía, no lo menosprecies. Porque tú no sabes si de verdad es un profeta de Dios o no. ¿Cómo lo sabes? Bueno, ya lo hemos visto al principio. Probad los espíritus si son de Dios. Probadlo. A la ley y al testimonio. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Tienes que probarlo para saber qué es bueno. ¿Y con qué lo vas a probar? Con la escritura. No, a mí me parece que no. ¿Por qué? No, porque él no tiene tantas almas como Bullón. Bullón sí es un profeta de Dios porque tiene sobre 200.000 de almas que ha ganado y eso ya es la prueba. No, ¿dónde dice la Biblia que la prueba es los prosélitos que tú has ganado? No lo dice la Biblia. Más bien, en la Biblia presenta a Jesús un sector religioso que eran muy ardientes en hacer prosélitos. Recorrían cielo, mar y tierra para hacer al menos un prosélito. Pero dice Jesús que ese prosélito, ese ganado, lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. O sea, lo hacían doblemente perdidos, hijos del infierno. Entonces, eso no es una prueba. En ningún lado de la Biblia aparece que la prueba sea el número de almas ganadas a un sector, a un partido, a una iglesia. Como la prueba de que todo lo que ese hombre está diciendo es de Dios. O que ese hombre es de Dios. No, esa no es la prueba. ¿Qué es la prueba? Ya lo dijo Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto, no le ha amanecido. O sea, examinemos el discurso de estos profetas con la ley, comparándolos con la ley y el testimonio, con la escritura, con la escritura. Si no dicen conforme a la escritura, entonces no les ha amanecido. Reafirma que la última palabra la tiene la escritura, es la autoridad absoluta. Otra cita, como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital, repito, importancia vital para la iglesia de Cristo, una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado. Entonces, obviamente, ¿qué hace el diablo? Excitan a los fanáticos, porque siempre hay fanáticos, siempre hay extremistas. ¿Y qué son, en este caso, los extremistas y fanáticos? Bueno, colocan los dones del Espíritu en el lugar que no le corresponde, por encima de la Biblia. ¿Ve? Ocupan el lugar de la Biblia. ¿Y cómo es que ocupan el lugar de la Biblia? Estos extremistas y fanáticos hacen del don de profecía una regla de fe y práctica. Entonces ya no hay una única regla de fe y práctica, que es la Biblia, sino que es la Biblia más el espíritu de profecía. No. La única regla de fe y práctica es la Biblia sola, no la Biblia más el espíritu de profecía. Esa expresión, de hecho, no está en el mismo espíritu de profecía. Usted no va a encontrar que el espíritu de profecía diga, bueno, pruébenlo todo con la Biblia y el espíritu de profecía. Si no dijeron conforme a eso, no les amaneció. No, esa expresión es un invento de los extremistas y fanáticos
justamente que están usando el don de profecía de una forma errónea. Lo están colocando en el lugar que no le corresponde. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado es que algunos, la mayoría, el pueblo de Dios, la mayoría del pueblo de Dios, rechaza esto y se van al otro extremo, al extremo de no creer absolutamente nada del espíritu de profecía, de descuidar ese espíritu de profecía. Y ese es el objetivo del diablo, porque si lo logra, va a dejar a la gente solamente confusa, porque el ministerio del Espíritu Santo, ya vimos, es de importancia vital. ¿En qué sentido? Porque su ministerio es recordar lo que está escrito, enseñar, explicar, hacer entender, hacer aplicar bien las enseñanzas de la Biblia. Porque la Biblia dice, por ejemplo, la Biblia dice, no vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, pero no especifica. Porque eso fue dicho en una cultura hace más de 4.000 años atrás. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo eso se aplica a nosotros hoy día? Ahí está el ministerio del Espíritu Santo que nos hace entender cómo ese principio lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y así sucesivamente. Entonces, los que descuidan esa fuente de fuerza están menospreciando las profecías. Justamente. Muy bien, ¿para qué son los dones del Espíritu? Primero, para atraer la presencia de Dios y de su Hijo. Juan 14:16, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no puede recibir porque no le ve, porque no le conoce. Pero vosotros le conocéis porque está con vosotros, o sea, en este momento está con vosotros, pero en el futuro será dentro de vosotros. No os dejaré huérfanos, yo mismo vendré a vosotros. Entonces Jesús en este juego de palabras, en este intercambio de pronombres, nos hace entender claramente, si lo leemos con calma y con oración, que el Espíritu que vendría, que estaba con ellos, era Él mismo. Y lo reafirma cuando dice, yo no los voy a dejar huérfanos, porque yo mismo vendré a vosotros. Yo no voy a enviar a otra persona. Yo mismo voy a venir a vosotros. Entonces, si Jesús no miente, cuando Él dice, vendré a vosotros, es que su Espíritu es el mismo. Es su misma personalidad. Es la presencia de Dios y de Cristo. Juan 14:23, cuando Jesús responde, dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él. Ahora ya no habla en sentido singular cuando dice vendré a vosotros, sino que dice vendremos a Él, y haremos con Él morada. Porque el Espíritu Santo también es la presencia de Dios, no solamente la presencia de Cristo, no solamente es la personalidad de Cristo, es también la personalidad de Dios. Y así es que se cumple el versículo de estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Otro punto. Otra labor del ministerio del Espíritu, da entendimiento de la palabra. Juan 16:13, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que verá todo lo que oyere. Entonces, la labor es guiar a toda verdad. ¿Y qué más? Os hará saber las cosas que han de venir, las cosas que están en el futuro. Otra obra del ministerio del Espíritu dice, convencer de pecado. Juan 16:7, yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no fuese el Consolador, no vendría a vosotros, pero si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la última obra del ministerio del Espíritu es transformar el corazón. Transformar el corazón. Juan 3:3, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la transformación que hace el Espíritu. Negar todo lo que hemos leído, negar esta obra del Espíritu, negar el lugar de la obra del Espíritu, negar el lugar de los dones espirituales, es negar esa parte de la Biblia que hemos leído donde señala esa manifestación que debía haber en la iglesia de Cristo hasta el final de los tiempos. Entonces, bueno, que esto sea de bendición para todos. Vamos a parar hasta aquí la grabación y luego pasamos a las preguntas y respuestas sin ser grabadas.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.